El proceso arbitral en Colombia. Video presentado a la doctora Katy Cosio por las estudiantes Gina Castellanos y Eliana Sierra. Corporación Universitaria Americana. Iniciamos este video con el fundamento del proceso arbitral en nuestro país. Como fundamento constitucional, lo encontramos previsto en el artículo 116 de nuestra Carta Política de 1991. Y como fundamento legal, lo encontramos en el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 de 2012. Cabe destacar que este tema había sido abordado con anterioridad a la Carta Política del 91, en la Ley 105 de 1890, en el Código Judicial, en la Ley Segunda de 1938 y en el Decreto 2279 de 1989. Es así como el Decreto 1818 de 1998 recoge todas estas ideas que son expedidas en la Ley 1563 de 2012 con el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual compila en un mismo documento, pero de forma diferenciada, la regulación relativa a arbitraje nacional y al arbitraje internacional. ¿Pero qué es el arbitraje? Es un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual las partes difieren la solución de sus conflictos relativos a asuntos de libre disposición o los que la ley autorice. Trámite en virtud del cual se sustrae del conocimiento de la justicia ordinaria o contenciosa una controversia susceptible de transacción para que sea decidida por particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. ¿Qué asuntos son arbitrales en nuestro país? Controversias susceptibles de disposición del derecho en litigio. En palabras del profesor Rodrigo Bejarano, son aquellos de los cuales las partes que están en controversia puedan disponer del derecho en litigio que sean asuntos transigibles. ¿Se puede adelantar un proceso ejecutivo arbitral en nuestro país? A pesar que la legislación colombiana no lo prohíbe, debemos decir que no se puede adelantar en las actuales formas de nuestra legislación, ya que no existe una reglamentación de ese proceso ejecutivo arbitral. Se entiende por pacto arbitral a ese negocio jurídico que se celebran las partes con base en el cual se obligan a que la controversia se lleve ante un tribunal de arbitramiento. Este pacto arbitral tiene tres formas. La primera es la cláusula compromisoria. La segunda es el compromiso y la tercera es la cláusula implícita. Vamos con la primera forma, la cláusula compromisoria. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1563, es aquella cláusula que forma parte de un contrato o que conste en un documento separado e inequívocamente referido a él. Las partes que celebran el contrato acuerdan que las diferencias surgidas en virtud del mismo se elevarán ante un tribunal de arbitramiento y no ante la justicia ordinaria. Debe constar en el texto del contrato o en otro documento aparte que tenga todas las especificaciones del contrato. El compromiso hace referencia al negocio jurídico que hacen las partes para sustraer una controversia del conocimiento de la justicia ordinaria o contenciosa y llevarlo ante árbitros. Pero la diferencia puntual es que aquí las partes llegan a este acuerdo cuando ya se ha conocido el conflicto. En la cláusula compromisoria han celebrado solamente el acuerdo de ir ante los árbitros y ahí nadie conoce del problema o conflicto
que se llevará ante el árbitro a buscar la solución. Cláusula implícita. Tomado del derecho internacional. Consiste en que si una parte presenta una demanda alegando que hay pacto arbitral y su contraparte al contestar la demanda guarda silencio, esa conducta indica que implícitamente aceptó someter dicha situación ante árbitros. O situación en contrario, si es un demandado el que alega que existe un pacto arbitral y la parte demandante guarda silencio, esa conducta indica implícitamente aceptó someter dicho conflicto ante el arbitraje. Clases de arbitraje. Debemos decir que existen 4 clases, según su naturaleza jurídica, según su funcionamiento, según la materia y según la cuantía. Cuando se da según la naturaleza jurídica, derivará en privados o particulares y en estatales. Cuando hablamos según su funcionamiento, tenemos el institucional, que es administrado por un centro de arbitraje y se somete a sus reglas, y el ad hoc, cuando no es administrado por un centro de arbitraje, sino que directamente es administrado por los árbitros designados. Según la materia, en derecho, en equidad o técnico. Es en derecho cuando los árbitros deben proferir sus laudos de acuerdo con normas jurídicas. Es decir, que en este proceso los árbitros deben ser necesariamente abogados. En equidad o conciencia, se da cuando el fallo debe darse de acuerdo con la convicción íntima de una persona. Aquí el árbitro no necesita ser abogado. Puede ser cualquier persona. Y por último, el técnico. Solo debe dirimir un aspecto de orden técnico en el que gravita la competencia. La última clase de arbitraje es según la cuantía. Tenemos que hay de mayor y de menor cuantía. Esto no tiene gran relevancia. Simplemente es necesario para conocer el número de árbitros dentro del proceso. Cuando se trata de mayor cuantía, necesariamente deben ser 3 árbitros. Y cuando se trata de menor cuantía, debe ser conformado por un solo árbitro, sin perjuicio de que puedan nombrarse 3. Normas procesales del proceso arbitral institucional. Este proceso inicia como cualquier otro proceso, es decir, con la formulación de la demanda, conforme a los requisitos legales ante el director del centro de arbitraje. Una vez éste los recibe, inicia la designación de los árbitros y secretarios conforme a esté previsto en el pacto arbitral. Si se da como un acuerdo, las partes deben concurrir a una audiencia para ponerse de acuerdo. Si lo nombra un tercero, se comunica a ese tercero para que haga el nombramiento y se le dan 5 días para designarlos. Cuando no es posible que las partes lleguen a un acuerdo y ante tal imposibilidad, este asunto se remite ante el juez civil de circuito del lugar para que proceda a designar los árbitros y se encarguen de dirimir el problema. Los secretarios en un tribunal arbitral institucional se designan por los árbitros una vez esté instalado el proceso. Es importante destacar el deber de información. Un árbitro y un secretario, al estar investidos de facultades jurisdiccionales, tienen que declararse impedidos de un asunto o pueden ser recusados cuando respecto de ellos concurran las causales previstas en el Código General del Proceso, o inclusive las inhabilidades que estén previstas en el Código Disciplinario Único. El árbitro que se declara impedido queda marginado del asunto, o cuando se formula una recusación, la parte interesada la formula y si él no acepta la recusación, sus compañeros, en caso de que exista,
deciden. Si no hay quien decida, se va al juez civil del circuito para que éste resuelva dicha situación. Respecto al deber de información que está implementado en la Ley 1563 de 2012, se refiere a la obligación que tiene el árbitro designado de indicar cualquier hecho del que tenga conocimiento que pueda afectar su imparcialidad o independencia dentro del proceso. Debe informar, por ejemplo, cuántos procesos ha estado involucrados con las partes, si éste ha sido asesor de ellas durante los últimos 2 años, o las relaciones profesionales que haya tenido, así como cualquier otro hecho de naturaleza personal para que ellos decidan si el árbitro continúa o si no conoce del proceso. Cabe resaltar que los motivos del deber de información no son causales de impedimento, pero cuando se omite informar, ese motivo se vuelve causal de impedimento y de recusación para que conozca sobre el asunto. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que haya servido para ampliar sus conocimientos. Agradecemos por la atención prestada.